hace rato no cantamos más. Recién estaba diciendo, extraño como loco el grupo Alabanza, escuchar a las chicas cantar esta música. A Yanka, Sari. Pero ya dentro de poco, si que se porta bien la gente en la cuarentena, vamos a estar todos juntos. ¿Verdad? Vamos a cantar. ¿Qué puede separarnos de tu amor? Podrá romperlo, prueba o aflicción. Podrá acusarnos la condenación contra el perdón que tu sangre nos dio. Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Nada la tierra en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. ¿Qué puede separarnos de tu amor? Venciste tú la muerte y su aguijón. Y a tus pies caerán todo poder, pues tú gobiernas todo, eres rey. Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Nada en la tierra en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Amén. Nada, hermanos, nada. Venciste tú la muerte y su aguijón, dicen. En cierta manera, todos tenemos un aguijón, algo que nos aferra, nos hace depender del Señor. Y
Y siempre es bueno eso, ¿verdad? Pablo mismo decía, he rogado al Señor que me quitase, dice, pero no, no fue posible, el Señor no permitió. Entonces, vamos a cantar esta siguiente música, a que tengo compañía, de mi señora, de despertar la Eva. Vamos a cantar una última música, también conocida, ¿verdad? Por todos. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Padre, Señor, así como cantamos, Señor, a veces con las pruebas, Señor, las dificultades que nos acechan, Señor, olvidamos, Padre, ir temprano a vos, Señor, no haciendo referencia a un horario o simplemente prioridades, Padre, sino ir justo a tiempo, Señor, comenzar inclusive cualquier acción que vamos a tomar, Señor. A veces olvidamos ir a ti, Padre. Siempre me acuerdo, Señor, de Jesucristo, tu Hijo, Señor, que temprano, antes de tomar cualquier acción, él iba y meditaba, Señor, no por el horario, sino que porque nadie le iba a molestar a esa hora, Señor, y podía tener paz. Cuenta contigo, Señor. Y así, Padre, de esa misma manera, a mí en lo personal, siempre anhelo poder ver, Señor, tus obras, Señor, ver la obra de tus manos, Señor, y con todo lo que estás haciendo por ejemplo, en mi vida, Padre, como para cantarte todo un día, Señor. Y gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque nada en la tierra nos puede alejar de tus manos, Señor. Y que no importa las pruebas ni el tipo de con que tengamos, Señor. Vos venciste, Padre, todo. Y a ti sea la gloria por ello, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Eres ateo? Definitivamente soy ateo. ¿Por qué eres ateo? ¿Por qué soy ateo? Porque no hay Dios. El ateísmo asume que puedes refutar la existencia de un Dios. Agnóstico es un término más correcto, pero yo soy atea. ¿Eres ateo? Sí, lo soy, sí. Entonces no eres ateo. No lo ¿Lo soy. dudas a causa de la evolución? Sí.
¿Crees en la evolución? Sí, por supuesto que creo. Lo que Darwin mostró en su trabajo sobre evolución en selección natural es que no necesitamos invocar ninguna fuerza supernatural o poder para demostrar el desarrollo de la vida a través del tiempo en la Tierra. El proceso que aún está es observable en el mundo de hoy. ¿Piensas que es una creencia? Creo que es un hecho. Hay mucha evidencia como para ignorar. ¿Cuándo comenzaste a creer? Cuando empecé a pensar por mí mismo. ¿Cuándo empezaste a creer? Al tomar mi primera clase de biología. Todo empezó a tener mucho sentido. El profesor lo hizo muy fácil de entender. Yo generalmente confío en los científicos. Tiene más sentido que la religión o cualquier otra cosa. Yo creo en la ciencia. ¿Cuál es tu especialidad en esta universidad? Biología. ¿Cuál es tu especialidad? Geología. Química. Bioquímica. Ciencia y política ambiental. Soy físico. Bioquímica. Bien, ¿crees en la evolución? Sí creo. ¿Crees en la evolución? Sí. ¿Eres firme creyente? Sí. ¿Eres firme creyente? ¿Sí? Sí, absolutamente. Un método científico está basado en la colección de datos a través de la observación y la experimentación. Science Daily. ¿Pudieras darme evidencia observable de que la evolución es verdad? Algo que no tenga que recibir por fe. Sí, evidencia Evidencia observable. observable. Digo, mira lo que pasó hace 65 millones de Eso años. sucedió hace millones de años. Yo creo, sí, hace millones. Así que no puede observarse. Podemos rastrear la evolución a través de los registros de fósiles. ¿Pudiera ser específica y solo darme uno? Entre 6 y 7 millones de años. Así que es mucho tiempo. Sí. ¿Millones de años? Sí. ¿No puede observarse? La evolución no es comprobable en el tiempo. Estamos condenados a vivir solo por unas décadas y eso es muy lento, muy pequeño en escala de tiempo para ver la evolución continuando. Richard Dawkins. No vemos nada de estos lentos cambios en progreso hasta que la mano del tiempo haya marcado el lapso de las edades. Charles Darwin. Tienes el género de caninos, el coyote, el perro doméstico, y están los felinos, que Sí, son sí, el gatos, felino. el tigre y el gatito, y luego está la humanidad. Darwin dijo que debería haber cambios de género en muchos años, así que ¿pudieras darme un ejemplo de evidencia observable de cambios de género? Por ejemplo, el récord de fósiles muestran un ancestro común de todos los carnívoros, que los perros y los gatos estuvieran ligados, bastante unidos por un ancestro común. ¿Hace cuánto tiempo? Creo que fue 60 millones de años atrás. No quiero algo que tenga que aceptar por fe, quiero que sea observable. Evidencia observable. Bueno, si me preguntas esto en la calle, no hay mucho que pueda decirte en términos de evidencia observable. Tendríamos que realmente analizar información existente para sacar nuestras conclusiones. Tendríamos que tener fe entonces. Tendríamos que tener alguna cantidad de fe. ¿Puedes pensar en alguna evidencia observable para la evolución darwiniana donde él dice que debería haber cambios de mono a género? hombre, ¿eso es a lo que te refieres? Sí, cambio de géneros. No creo que haya pruebas aún para eso. Bueno, los monos son los únicos con el quinto dígito como nosotros. Los koalas tienen el quinto dígito, ¿sabías eso? No sabía. ¿Piensas que evolucionamos de los koalas? No. Fui a Washington, D.C. Vi que tenían una exhibición solo de eso. ¿En el Smithsonian? Sí, en el Yo fui Smithsonian. ahí, parecen muñecos de peluche parados así alrededor es. de un fuego. Tengo una fuerte confianza en las ideas de la evolución basado en las evidencias. Voy a confiar en lo que los expertos hicieron, en lo que los expertos concluyeron. ¿Puedes pensar en cualquier evidencia observable para la evolución darwiniana, un cambio de género? Yo no lo he visto, pero creo lo que los libros me dicen, así que... ¿Tienes fe en los expertos? Tengo fe en los expertos, sí. Algo similar a como la gente religiosa tiene fe que Dios realmente existe. Tengo fe en los expertos. El método científico debe ser observable y repetible, así que ¿pudieras darme una evidencia observable para la evolución darwiniana? Bien, yo apuntaría un gran ejemplo, que sería mirar la genética del pez espinoso. ¿Qué es eso? Los peces espinosos son una muy interesante colección de especies que fueron recientemente aislados después del fin de la era de hielo. ¿En qué se convirtieron? Son varias especies de pez espinoso. ¿Se quedaron como peces? Por supuesto. ¿Puedes pensar en alguna evidencia observable donde hubiera cambio de género? Pez. Los humanos aún son peces. ¿Los humanos son peces? Por supuesto que lo son. ¿Cuánto tiempo tomó? Unos cuantos billones de años, millones. ¿Unos cuantos Sí. millones? Sí, ¿Cómo es eso observable? no lo es. Salimos del suelo como mamíferos y un mamífero ¿Salir creó del suelo? un ¿No fue cambio. que salimos del mar?
Bueno, inicialmente, en el principio salimos del suelo y el mar después de la gran destrucción del... ¿Teníamos pulmones o agallas cuando salimos del mar? ¿Quieres saber algo? Amigo, los que estaban en el mar tenían agallas y los que estaban en la tierra pulmones. Pero si salimos del mar teníamos Oye, agallas en el mar. ¿tú quieres saber algo? ¿Quién sabe si salimos del mar o evolucionamos de mamíferos? Entonces no sabes. ¿Ah? Por supuesto que no sé. Estoy aceptando que hicieron las cosas correctamente. ¿Pudieras darme un ejemplo de evolución darwiniana? No adaptación o formación de especies, sino un cambio de género. Esos son cambios de género, mi amigo. Aún son peces. Son definitivamente peces diferentes. Tenemos miles de ejemplos. ¿Puedes darme uno? Puedo darte miles. Solo uno. Por ejemplo, yo te diría que mires los experimentos de Lenski en bacterias. Así que, ¿en qué se convirtió la bacteria? La bacteria es todavía bacteria, por Entonces supuesto. eso no es evolución darwiniana, no es un cambio de género, ¿o sí? Es un cambio en la cubierta genética de la bacteria. Pero aún son bacteria. ¿En qué se convirtió la bacteria? En un nuevo tipo de bacteria. Todavía es bacteria. No hay cambio de género. Para resumir, la evidencia observable que me diste para la evolución darwiniana es bacteria, llegando a ser bacteria. No, es bacteria adquiriendo nuevas capacidades metabólicas. Dijiste antes que existían muchas evidencias para la evolución. Solo quiero una evidencia observable para la evolución Pero darwiniana. te di Solo algunas. una. Tú no quieres... No algunas. Espera, tú Quiero no una. quieres Quiero aceptar lo que yo una, te sí, di. quiero, No, estoy tú me suplicándole a la pediste que gente. me pediste que te dijera cuando he mirado una especie evolucionar en otra, ¿no es cierto? No, un género a otro. Hay 14 diferentes definiciones de especies, así que quiero un cambio de género. Cuando hablas acerca de género o cambio en familias, realmente estás hablando de macroevolución. Estás hablando acerca de los cambios en el nivel que separa, por decir, gatos de perros. Entonces, ¿puedes darme cualquier ejemplo de evolución darwiniana? Bueno, si quieres ejemplos de eso, tienes que verlo más o menos en un largo periodo de tiempo. No tiene nada que ver con fe. Fe es algo que no he visto. Tengo que creerlo. Eso es, que no has Correcto. visto. Mira, ¿crees en la evolución? Claro que sí. ¿Eres creyente de la evolución? Sí lo soy. ¿Cuándo empezaste a creer en ella? Empecé a creer en la evolución cuando empecé a pensar por mí mismo. ¿Es la evolución una creencia? Bueno, ¿sabes algo? La evolución es un proceso duro. Es el llegar a términos y revisar todas las alternativas. Las alternativas, como, por ejemplo, mirando las religiones hechas por los hombres. Te preguntaré otra vez, ¿es la evolución una creencia? No, la evolución es... Bueno, sí, en una palabra pudiera decirse que es una creencia. Cuando dices cambio de género, ¿te refieres al cambio de una especie a otra? Sí, tenemos eso sucediendo en este momento en los Galápagos. ¿Puedes darme un ejemplo? Sí, tenemos un grupo de pájaros llamados pinzones de Darwin. Miras las diferencias entre los pinzones en las islas. Todos empezaron así, eso es muy observable. Pero esa no es una evolución darwiniana, no han habido cambios de género. ¿En qué se convirtieron los pinzones? Se convirtieron en genéticamente y anatómicamente nuevas especies ¿Así que aún son reconocibles. pinzones? Por supuesto que aún son pinzones. Entonces no hay cambio de género. 3 pinzones que se convirtieron en diferentes Aún tipos son de pájaros. pinzones. Bueno, por ejemplo, Darwin y su estudio sobre evolución de pájaros en la isla en la que estuvo, ¿Sus picos cambiaron? sus picos. Pero aún son pájaros, no hay No. cambio de género, eso es dentro No, del género. es solo evolución en los picos. A eso se le llama adaptación, no es evolución darwiniana. No hay cambio de géneros, no hay animales diferentes involucrados. Quiero algo que me muestre que la creencia de Darwin en el cambio de género es científico. Darwin habló del cambio de género. ¿Puedes darme cualquier evidencia observable para la evolución darwiniana donde hay cambio de género? Cambio de género. Cambio de género. Voy a tener que pensar en esto un poco más. ¿Puedes darme cualquier cosa que pueda ver, observar y probar que es un método científico para la evolución darwiniana, un cambio de géneros? Probar y observar. ¿Puedes darme evidencia observable que es un método científico para la evolución darwiniana, un cambio de géneros? Ok, tengo que pensarla. Así que tú quieres la evidencia. Creo que no puedo.
Es una pregunta difícil. En realidad lo es. ¿Podrías repetirla? ¿Pudieras darme cualquier evidencia observable? ¿Solo una para la evolución darwiniana? Déjame pensar eso por un segundo. No. Evidencia observable, algo con lo que no tengamos que ejercer la fe, algo que pueda ser observado, como el proceso científico observable. Esa es una buena pregunta. No estoy seguro de eso. Entonces, ¿no puedes pensar en ninguna evidencia observable No. de evolución? ¿Cómo sabes que es real? No estoy seguro. Así que la evolución darwiniana no es observable, no es científica. Eso creo. Entonces no es científico, no puedes Sí, probarlo. es científica, puedes probarlo. Puedes probarlo, sí. Hazlo por mí. Eso es difícil. Yo no. Es demasiado amplio para... No es observable, es por eso. Necesitas millones de años. Sí, exacto. Estás confiando en que los especialistas de biología y los profesores de biología saben Sí, de lo que todos están ellos hablando lo y ellos saben. no pueden darme evidencia de cambios de género. Bueno, entonces no hay una. Si ellos no la dan, entonces no pudiera decir que la hay. Yo me guío por lo que he visto y lo que he aprendido. Entonces tú crees. Sí. ¿Sabes cómo se le llama ¿Qué? eso? Fe ciega. Fe ciega. Fe es la gran escapatoria, la gran excusa para evadir la necesidad de pensar y evaluar la evidencia. Richard Dawkins. ¿Crees en el diseño inteligente? Por supuesto que no. ¿Crees que todo está inteligentemente diseñado? No creo que las cosas estén inteligentemente diseñadas. Bien, pareces una persona inteligente, así que te preguntaré algo. Quisiera que me hicieras una rosa. ¿Está bien? ¿Cómo harías una rosa? Yo no tengo la capacidad para hacer No eso. es inteligentemente No la tengo. diseñada, así que deberías poder improvisar una rosa. No, no puedo. En serio. ¿Por qué no? Yo no sé, no tengo las habilidades supernaturales. ¿Dónde te deja eso en una escala de inteligencia si dices que nada es inteligentemente diseñado y no puedes hacer una rosa? ¿Por qué crees que no hay nadie enseñando diseño inteligente en UCLA? Porque no es permitido. Podemos enseñar cualquier cosa. Hay una razón por la que el diseño inteligente no es enseñado en nuestras instituciones educativas. Bueno, alrededor de 10 minutos vimos el video. Ese video se llama Evolución versus Dios. No sé si ya vieron alguna vez un video muy conocido. El autor, el productor y el que habla, ¿verdad? Lo único que no es camarógrafo, pero el que está hablando ahí se llama Ray Comfort. Él hace video de este tipo y sería espectacular si pueden ver el video completo, dura 30 minutos. Ese fue a una facultad de biología y entrevistó a profesores de diferentes especialidades. Esa señora y esos señores de edad eran profesores. Ellos creen que la religión, el cristianismo dentro de ellas es una locura porque las religiones utilizan la fe como una escapatoria para no pensar, para no razonar de cómo estamos acá, de por qué estamos en este lugar y cómo llegamos a donde estamos y todo eso, ¿verdad? Lo que hace el autor de este video es demostrarle que para creer en la evolución se necesita mucho más fe que para creer en el cristianismo, para creer en Dios, porque la teoría de la evolución, dice él, no es científica, porque no se puede observar. Para creer en la teoría de la evolución simplemente tenés que decir, agregarle millones y millones y millones de años porque no se ve, no hay ningún cambio de género. Entonces al final lo que hace él no está haciendo esto ni para humillarles ni para tener la razón. Al final, si pueden ver ese video, él les predica el evangelio. ¿Pudieron entender el video? ¿Pudieron escuchar bien? Sí, más o menos. Bueno, él al final les predica el evangelio y es espectacular porque no todos, pero muchos al menos se quedan dudando y se nota que se quedaron más o menos desconcertados con lo que les estuvo explicando este hombre, ¿verdad? Él era pastor, no sé si sigue pastoreando, ya es de edad también, pero es impresionante. Entonces,
Estos hombres son hombres y mujeres que creen que el evangelio es una locura. Vamos un ratito a 1 Corintios, capítulo 1, versículo, bueno, rápidamente, solamente vamos a tocar 18 al 21. Después de ver este video, hermanos y hermanas, pensamos que los creyentes simplemente tenemos que quedarnos callados ante los ataques de los ateos. Después de ver este video, pensamos que no hay argumentos suficientes para demostrar la existencia de Dios. Y bueno, si lo hacemos, si debatimos, si defendemos nuestra fe, no es ni para humillar a los demás, ni para demostrar que tenemos la razón, sino primeramente para glorificar a Dios, porque Dios es digno de ser reconocido por sus obras. Los versículos, el versículo de Salmos que nosotros memorizamos habla de que Dios se revela en la creación. Eso Él les dice después cuando les predica el Evangelio. Él les habla acerca de lo que Dios hizo en la creación y que es imposible negar de que hubo un creador, un diseñador inteligente, porque ellos creen en la teoría del Big Bang, de que todo explotó y que por medio del azar y las mutaciones hoy estamos donde estamos. Entonces, hoy en día hay un alto número de creyentes que al entrar en la universidad, al ser confrontados con profesores que son escépticos o agnósticos o ateos, empiezan también a decaer en su fe, se sienten desanimados, y no es porque no haya evidencia suficiente acerca de que hay un creador, de que hay un Dios, del que el cristianismo no solo es histórico, sino que es verdadero, sino por propia negligencia nuestra, que no leemos nuestra Biblia, que no tenemos el interés por estudiar y obviamente que estamos mal espiritualmente. Por eso ocurre eso de que algunos abandonan la fe. Muchos, obviamente, como dice Primera de Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Pero muchas veces el hecho de ser apático, el hecho de no tener deseo por estudiar, nos pasa la factura después, porque somos muchas veces literalmente atacados en nuestra fe y eso nos desanima. Entonces es nuestra responsabilidad, primeramente, conocer la palabra del Señor para poder presentar defensa con mansedumbre de la esperanza que hay en nosotros. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que por la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Como bien sabemos nosotros, los corintios, los hermanos de la iglesia de Corintios, eran una iglesia muy especial. Tuvieron que ser fuertemente exhortados en 2 cartas por el apóstol Pablo, porque y mayormente se debía a que ellos habían sido muy influenciados por la filosofía griega. En la filosofía, en el tiempo de que el apóstol Pablo le escribía a los corintios, habían muchas escuelas filosóficas. ¿Qué quiere decir eso? Estaban los estoicos, los epicúreos, los neoplatónicos, los que creían más en Sócrates, en Aristóteles, y bueno, y cada uno se dividía en grupos, en facciones. Entonces, un poquitito más arriba, si leen, está el tan famoso pasaje donde el apóstol Pablo les exhorta, porque ellos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, no, yo soy de Cefas, es decir, yo soy de Pedro, ¿verdad? Y querían hacer lo mismo que hacían en su vida pasada con la filosofía. Inclusive ellos metían la filosofía a la iglesia y Pablo les exhortó duramente con eso. Entonces, lo que le está queriendo decir acá el apóstol Pablo es que la sabiduría del mundo, eso que a ellos tanto les influenció, es totalmente incompatible con la sabiduría de Dios, con la verdadera sabiduría, con la sabiduría que viene de lo alto. Es incompatible.
Ustedes no pueden mezclar la filosofía o la sabiduría humana con lo que es la palabra del Señor, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Entonces, la filosofía hoy en día no es tan famosa, o sea, los filósofos no son tan renombrados hoy en día. Hoy lo que está más de moda para responder las preguntas que el ser humano, preguntas existenciales que el ser humano se ha hecho hace miles de años, ¿qué rama es? La ciencia, ¿verdad? Es lo que hemos estado viendo. Ellos creen que han llegado a conclusiones ciertas de cómo se creó el mundo, de por qué estamos donde estamos, de hacia dónde vamos. Y en teoría lo que dicen los ateos y los agnósticos es que cuando nos morimos, ¿qué pasa a nosotros? La psicología, dice ahí Cristian, así mismo, la psicología también, como un medio para alcanzar la satisfacción personal, ¿verdad? Ellos, estos científicos, creen que tienen la verdad de que venimos de una explosión, que venimos de la evolución y que cuando morimos volvemos al polvo de la tierra y no pasa nada, no hay alma, ¿verdad? Entonces, eso sigue siendo total. La sabiduría del mundo no ha hecho más que alejarse más y más y más de Dios. Ahí vamos a ver que el hombre por medio de la sabiduría jamás, pero jamás va a llegar a conocer a Dios por medio de la sabiduría humana. Porque la palabra de la cruz es locura. La palabra locura se puede traducir también como insensatez. Busqué en un diccionario bíblico y es falto de juicio, prudencia y falta de madurez. Es decir, el que dice, el que proclama el evangelio, el que proclama que un hombre judío, carpintero de Nazaret, que fue rechazado por los judíos, por su propio pueblo, no fue reconocido como Mesías por su propio pueblo, que fue crucificado y murió la muerte más humillante de ese tiempo, el que dice que Él es Dios y que además murió para dar salvación a todo el mundo, eso no tiene sentido, eso es una locura, eso no tiene coherencia, solamente los inmaduros, los insensatos pueden declarar eso. Para estas personas, para este grupo, hay dos grupos de personas. Y estos dos grupos de personas se caracterizan por la respuesta o por la visión que tienen a un mismo mensaje, el Evangelio. El primer grupo de personas también tiene un apodo muy cariñoso. Este apodo del primer grupo de personas que vamos a estudiar es los que se pierden. Los que se pierden. ¿Y qué es la palabra de la cruz? ¿Qué es la palabra de la cruz? El Evangelio. El mensaje central de las Escrituras. Desde lo que hoy respondió Ruti, Génesis capítulo 3, versículo 15. Desde Génesis capítulo 3 que el hombre cayó en pecado. Obviamente en la mente de Dios él ya sabía y este plan de nuestro Señor Jesucristo de la cruz ya estaba preparado en su presencia. Pero las Escrituras nos comienzan a hablar del mensaje central, del hombre central, desde Génesis capítulo 3, que es la redención del hombre por medio de la persona de Jesucristo, que es el mensaje de la cruz desde Adán y Eva, Abraham e Isaac, el sacrificio que iba a hacer Abraham a su hijo, luego Moisés, que fue el libertador, luego Isaías, los profetas hablaron de él, y si buscamos en la Escritura, el templo habla de él, el tabernáculo habla de él, David es un tipo de Cristo también. Es decir, el mensaje central de las Escrituras es la cruz, es el Evangelio. Y eso es lo que es una locura, eso es lo que es difícil de aceptar para los escépticos, para los ateos y para todos aquellos que tengan una filosofía de vida, que después vamos a hablar un poco de eso. Pero acá quería hacer un paréntesis. El mensaje de la cruz es difícil, no es fácil de aceptar. Tenés que humillarte, tenés que tomar tu cruz y seguir, morir, tomar tu cruz y seguir a Cristo cada día. Ese mensaje no es fácil de aceptar. No es que vos te vas por la calle y todo el mundo le va a gustar que vos le digas, sabes que sos un pecador y te vas a ir al infierno si no te arrepentís y no crees en Cristo. No a todos les gusta que se le diga eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen muchos?
suavizan el mensaje. Y eso, queridos jóvenes, es en lo que nosotros no tenemos que caer. Nosotros tenemos que buscar ser los más fieles posibles al mensaje del Evangelio. Obviamente hay distintas maneras de predicar el Evangelio, pero nunca jamás podemos cambiar el mensaje de la cruz, porque eso es lo que le parece locura. Entonces lo que muchas veces los evangelistas o nosotros mismos hacemos es tratar de hacer un poquito más aceptable el mensaje del Evangelio para que la gente no nos rechace. Y eso sí no le agrada a Dios. El apóstol Pablo decía que si yo agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Jesucristo. Eso sigue siendo verdad hoy en día. Entonces el primer apodo cariñoso que tiene el primer grupo de personas es los que se pierden. Para aquellos que dicen que el mensaje de la cruz es una locura, son para este grupo de personas que dice acá, los que se pierden. Vamos a leer el versículo 19, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Versículo 20, bueno, hasta el 19. La sabiduría del hombre es tan cambiante, tan superficial, tan inestable, o puede decirse insegura. Vimos recién un video, y si ustedes ven por completo este video, se van a dar cuenta que inmediatamente después de que el hombre, Ray Comfort, le empezó a presentar las evidencias que hablan acerca de un diseño inteligente, que hay un creador, que son mucho más probables que la teoría de la evolución, que para sostener la teoría de la evolución tenés que negar la misma ciencia, porque la ciencia misma dice, las leyes de la física y todo, dicen que de la nada sale, y muchas cosas más que él va explicando. Empiezan a dudar, y en su cara, en su semblante, se nota esa inestabilidad, y que están totalmente sorprendidos por lo que este hombre le está diciendo. Les recomiendo que puedan ver si es que aún no vieron. Pero la sabiduría del hombre es inestable, cambiante, superficial. Tanto es así que en el tiempo del apóstol Pablo creían que la tierra estaba siendo sostenida por titanes. Los gnósticos creían que una fuerza impersonal así medio Big Bang lento creó todo el universo y después se quedó así, ¿verdad? Hasta hoy en día que no, 2000 años después de tanta tecnología, tantos avances, tanta ciencia, y llegamos a lo que hoy la ciencia cree, como este hombre ahí, el profesor dijo, somos pescados, ¿verdad? Y mucho tampoco no avanzamos, ¿verdad? Más coherente aún no es la ciencia, ¿verdad? Entonces, esta es la sabiduría del hombre. Cuando el hombre sigue su propia sabiduría para responder estas preguntas al menos, cambia la verdad por la mentira, como dice Romanos, y se adora a sí mismo. Se pone a él mismo como Dios, se pone en el trono de Dios, porque ¿quién no quiere ser aquel gran científico, por ejemplo, como Richard Dawkins, el ateo más famoso o agnóstico más famoso en nuestro tiempo, que desglose cómo se creó el universo y todo el mundo le aplaude y le reconoce y honra y fama, ¿verdad? Entonces, estos son los que se pierden. Los que se pierden en el griego tiene una idea de un proceso. Los que se puede traducir también los que se están perdiendo, los que están en un proceso de perderse. También es así cuando en 1 Juan capítulo 2, versículo 15 en adelante dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no. Y después dice que el mundo pasa y sus deseos. Y ahí es la misma idea que este versículo. El mundo está pasando, el mundo está en un proceso de destrucción. No es todo lo que nosotros vemos, tocamos, el mundo entero, inclusive nuestro propio cuerpo, es desechable. Y el mundo mismo va a llegar a un tiempo donde va a ser destruido y va a ser cambiado por cielos nuevos y nuevas tierras. Entonces, este grupo de personas está en un proceso, entró en un proceso, y es el proceso de perderse.
Es un proceso continuo y es cuestión de tiempo, de que si no cambian esa visión del Evangelio, si no cambian esa postura, ¿le escucha, Dieguito? Si no cambian esa postura, van a terminar por la destrucción. Y está el segundo grupo, versículo 18. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. La misma idea. Nosotros estamos en un proceso de salvación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que podemos perder nuestra salvación en el proceso? No. Lo que está queriendo decir es que nuestra salvación va a estar culminada en la glorificación. Cuando le veamos a Él, cuando seamos semejantes a Él y le veamos a Él. Entonces también estamos en este proceso de salvación. Ya somos salvos, pero nuestra salvación va a culminar en el tiempo de que nosotros le veamos a Él, podamos estar en su presencia porque vamos a ser semejantes a Él, ¿verdad? Entonces, toda la humanidad está en este proceso de salvación o de destrucción. La diferencia es la visión que tengan o la fe o no fe que tengan de la palabra de la cruz. Solamente que la mayoría de las personas no sabe. Se esconden en sus propios razonamientos. No recuerdo el nombre de un pastor la otra vez predicó y dijo algo que me llamó mucho la atención. Creo que el avestruz, sí, el avestruz es el que mete su cabeza en el suelo, hace un agujero y mete su cabeza en el suelo. Creo que sí. Y le comparaba a los seres humanos la filosofía, la ciencia y la psicología, el humanismo y el racionalismo mismo, ¿verdad? Son como ese avestruz. Las personas saben que algo se viene. Simplemente su sistema de creencias es como ese agujero. Meten su cabeza ahí, se esconden y esperan que lo mejor que pueda sucederle le suceda, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos la confianza. Aquello que ellos desechan, aquello que ellos dicen que es insensato, que es inmaduro, que es de una persona falta de juicio, creer que es el Evangelio, para nosotros es la verdad más importante de nuestras vidas. Para nosotros el Evangelio es lo que cambió nuestro destino eterno, lo que nos hizo pasar de enemigos de Dios a amigos con Dios, lo que nos hizo que nosotros podamos estar alejados de Dios a ser amigos de Dios. Eso es el Evangelio para nosotros. Para los que se salvan, esto es a nosotros dinamos, poder de Dios mismo. Entonces, estamos viviendo en tiempos difíciles. La mayoría de las personas no sabe esto, ¿verdad? Que están en este proceso, o de salvación o de perdición. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles con este tema de la pandemia, al menos acá en Paraguay. Ahora parece que está empezando el tiempo más feo de esto, ¿verdad? Y es un gran desafío para nosotros los creyentes. Pero así como me dijo un hermano, el hermano Andrés Urgel la otra vez, también es una gran oportunidad para nosotros. Porque el orgullo pecaminoso del hombre que se cree todopoderoso, que controla, que puede hacer lo que quiere, que puede programar su vida, su calendario, hoy en día se ve afectado. O si no, pregúntenle a la APF, ¿verdad? Que ayer tenía que empezar el torneo y ¿qué pasó? Chaucheju. Hubo otra vez Luque, ¿verdad? Entonces, hoy en día estamos en un tiempo donde el hombre orgulloso, egocéntrico, perdió el control de todo, ¿verdad? Ya sea que esto haya sido planeado por el nuevo orden mundial o lo que sea, no nos metamos en eso. Sea lo que sea, el hombre se vio afectado en su creencia de que es soberano. Entonces, hoy es un tiempo donde nosotros tenemos que aprovechar como creyentes, porque las personas están susceptibles y están con dudas acerca de lo que va a ocurrir. Entonces, como nosotros como creyentes tenemos la oportunidad de presentarles el Evangelio, de demostrar lo que va a ocurrirles si ellos no creen en Jesucristo. Nuestra tarea, hermanos, no es convencerles. Nuestra tarea es entregar el mensaje tal cual la palabra de la cruz y el Espíritu Santo y el poder de la palabra van a ser lo que van a obrar en el corazón de las personas. Entonces, ¿dónde está el sabio? Dice el versículo 20. ¿Dónde está el sabio?
¿Dónde está esa persona inteligente que puede responder todas las preguntas? ¿Dónde está? Pues ya que, a ver, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El escriba era una persona muy, pero muy intelectual porque en el tiempo se encargaba de traducir los manuscritos y en la parte secular se encargaba de escribir los libros, ¿verdad? ¿Dónde está el escriba? Esa persona intelectual que conoce mucho. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Ahí está lo que a ellos les fascinaba, los sofistas, esas personas que discutían de que el mundo se creó así o que hablaban acerca de cuestiones profundas, de huecas sutilezas, como dice el apóstol Pablo, que a ellos les encantaba todo lo que tenía que ver con sabiduría, les encantaba todo lo que tenía que ver con filosofía en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el disputador de este siglo para responder las preguntas verdaderamente importantes? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos acá? Tenemos que saber también, hermanos, que la sabiduría humana no es mala en sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy en día, gracias a Dios, podemos disfrutar, por ejemplo, de Zoom, ¿verdad? Del internet, de celulares, smartphone, podemos disfrutar de grandes comodidades gracias a los avances tecnológicos, gracias a los avances científicos en materia médica. Hay muchas enfermedades que se pueden curar, se pueden tratar, hay mejor calidad de vida. Es decir, el hombre con su sabiduría ha logrado muchísimas grandes proezas. Pero el punto principal a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, de dónde está el sabio, dónde está el escriba, dónde está el disputador de este siglo, es que esta gente no puede responder las preguntas más, pero más importantes de la existencia humana, que desde el primer filósofo, que no recuerdo su nombre, tiene un nombre muy feo, que trató de hacerse esas preguntas y nunca se pudo responder. Esas preguntas solamente lo responden la palabra del Señor, y por la gracia del Señor todo cristiano tiene también la respuesta a estas preguntas. Entonces, tampoco es que desechamos la sabiduría humana. Cuando yo necesito arreglar mi aire, le llamo al pastor Domingo, ¿verdad? Cuando yo necesito arreglar el auto, le llamo a un buen mecánico. Cuando estoy enfermo, me voy a un buen médico. Y muchos que no son cristianos tienen muchísimo más conocimiento en medicina y esas ramas que los creyentes, ¿verdad? Entonces, no es que se desecha la sabiduría humana, sino que cuando trata de responder las preguntas más importantes, cuando se mete en el ámbito de que la Biblia habla acerca de la salvación, del pecado, la psicología, por ejemplo, jamás va a poder responder las preguntas porque no ve el problema humano desde el punto de vista del pecado. Simplemente trata de hacer vivir a las personas mejor con su pecado y jamás entonces va a poder responder tampoco estas preguntas. Agradó, ya que versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dios, en su sabiduría, en su inmensa e infinita sabiduría, estableció que el hombre jamás le va a conocer por medio de su sabiduría. Al contrario, cuando el hombre trata de responder esta pregunta, lo único que hace es alejarse más y más y más de Dios. Es simpático porque los escépticos, los ateos y los agnósticos niegan la Biblia, la tienen de menos y cuando tienen oportunidad le atacan. Sin embargo, teníamos un profesor muy caché en la facultad que cuando leía Job, nosotros sabemos que Job tiene muchos avances científicos, por ejemplo, la tierra redonda, las corrientes del mar y unos cuantos más. Y él decía, cuando yo leo esto, hermano, allí popeteñan de Yarabe, porque es impresionante cómo miles, no sé cuánto, hace cuántos años los teólogos ahí, Carlos e Ingrid me pueden decir, hace cuántos años se escribió el libro de Job.
Y recién en los años 1400 y algo se empezó a descubrir que la Tierra era redonda y bueno, y muchos otros adelantos científicos del libro de Job, ¿verdad? Pero esto que el mundo conoce, esto que los científicos conocen de la capa tectónica, de todo lo que tiene que ver con la superficie terrestre, dice en el libro de Job, y esto solamente es el borde de su camino. Nosotros con toda la sabiduría, la tecnología, la ciencia que tenemos, solamente podemos llegar a mirar el borde de su camino. Porque eso dice en el libro de Job cuando habla de estas cosas. Esto solamente nosotros vemos un chiquitito nomás del poder y la sabiduría de Dios como seres humanos. Y bueno, para ir culminando, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Esto es para nosotros jóvenes, no tan jóvenes, esto es para nosotros. Agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, estamos en una batalla espiritual. Pero no esa batalla espiritual como yo te ato, Satanás, te desato, lo que sea, como que normalmente vemos en la tele y todo eso, de esa ridiculez realmente de profecía y de tratar de atacarle a Satanás. La batalla, la guerra espiritual verdadera es una batalla por las almas de los hombres. Porque el apóstol Pablo dice, no se vayan, voy a leer yo nomás. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Fortalezas qué son? Aquellas cosas en las que el hombre pone su confianza. Yo cuando no era creyente, mi fortaleza era esta, muy débil fortaleza realmente. Ni siquiera podía llamarse fortaleza, era un alambrado nomás, no era ni muralla. Mi esperanza estaba en que yo no era tan malo como muchas personas, entonces Dios, cuando me muera, solamente que me iba a perdonar. Yo creía en Dios, no era ateo ni nada, pero creía que Dios me iba a perdonar porque yo no era tan malo. Y bueno, es un truco muy inteligente, ¿verdad? Porque si te colocas al lado de Hitler, todos somos tiernos bebés y Yacu Mauricio, ¿verdad? Te pones al lado de Jack el Destripador, tenemos un poquitito de ventaja con él, ¿verdad? Pero lastimosamente nuestro Dios, su estándar, su vara de medida, ¿cuál es? La ley, ¿verdad? Si podés cumplir esa ley, tranquilo, si no, nos espera lastimosamente el infierno, ¿verdad? Esa es la batalla espiritual, la destrucción de fortaleza. Esa era mi fortaleza. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Versículo 5 de 2 Corintios capítulo 10. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esa es la verdadera batalla espiritual. El mundo considera que el evangelio, la palabra de la cruz, es una locura. Nosotros consideramos que es el mensaje más importante y que cambió nuestra vida y nuestra eternidad. Ahora que nosotros sabemos todo esto, nosotros no nos podemos, hermanos, quedar callados. Y realmente cuando estudié este pasaje, cuando vi este video de este hombre, sí, sinceramente yo no me veo yéndome a una universidad y entrevistándole a estos profesores y a estos alumnos de biología, física y mucho menos ahí, creo que fue en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿verdad? Pero ver cómo este hermano realmente hizo eso, ¿verdad? De ir a confrontarle con la palabra de Dios, con el evangelio, demostrándole la insensatez realmente de su creencia. Me confrontó y luego a leer esta porción de la palabra del Señor que dice que le agradó a Dios salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Eso es tarea nuestra. El Señor nos quiere usar. Obviamente sabemos qué tenemos que hacer para que Él nos use. Él no usa vasos sucios, pero sí nos podemos limpiar, sí nos podemos arrepentir y sí podemos
aprovechar este tiempo de tanta susceptibilidad, de tanta necesidad espiritual que hay en este mundo y predicar el Evangelio. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos las gracias porque, Señor, cada uno de nosotros tenía una fortaleza, Señor, que fue derribada por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, por ese hermano que se acercó, Señor, a cada uno de nosotros, los que estamos en esta reunión. Ese hermano o hermana que se acercó, esa persona que se acercó y se tomó el tiempo de hablarnos del mensaje del Evangelio. Gracias porque tú utilizaste a esa persona. Gracias porque el poder de tu palabra impactó tanto en nuestros corazones, Señor, que no pudimos hacer otra cosa que rendirnos ante la obra, ante la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos, Señor, comprobado que tu sabiduría, Señor, es infinitamente superior a la sabiduría del mundo. Y cualquier edificio, cualquier fortaleza que nosotros podamos edificar a nuestro alrededor. Bendice, Señor, a los hermanos y hermanas que están en esta reunión. Bendice esta noche, que podamos descansar, y también ayúdanos, Señor, a recordar lo que hemos aprendido, Señor, que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús.